Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, hermano. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches, Que la hermano. gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Dándole gracias a Dios que nos cuidó, proveyó para nosotros durante todo este día y cuidó nuestra salida y también nuestra entrada. Que algunos pues todavía no han llegado a su casa, el Señor sea cuidándole en su regreso. Les damos gracias porque no solamente a nosotros, sino también a nuestros familiares, ¿cierto? Y ahí está reflejado el amor de Dios. El amor de Dios que siempre está buscando conectar con nosotros, que nosotros tengamos una conexión con Él. Vamos entonces a continuar. Bueno, antes de compartir la pantalla, ¿cuál es el propósito de la disciplina en la Biblia? Restaurar. Restaurar. ¿Y qué es lo que es restaurar? Volver Del pecado al... a como era al inicio. Volverlo a dejar en la posición inicial, a como era inicialmente. Eso es restaurar. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. ¿Por qué razón? Porque estábamos analizando quizás el que es uno de los eventos donde pues hemos visto allí la práctica de la cristiandad por siglos, ¿cierto? Y nosotros en aras de la disciplina, en aras de la corrección, pues hemos hecho también cosas que no están acorde o totalmente acorde a la palabra de Dios. Si hay una realidad, es cierto que cuando hay pecado hay que corregirlo. El pecado no puede estar dentro del pueblo de Dios. Eso es correcto, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Cierto, sí. Amén. 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 Sin embargo, la forma en la que corregimos también debe estar acorde a ¿qué? A la Biblia, a la palabra de Dios. El corazón. A la palabra de Dios, al manual de instrucciones. Muy bien. Entonces, yo no puedo corregir al hermano, o sea, mi objetivo de corrección no puede ser terminar con un hermano fuera de la iglesia. Correcto. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. O sea, o si El toca motivo- sacarlo, traerlo posteriormente, o sea, con la intención siempre de traerlo de vuelta. Exactamente, exactamente. Si es que No si es el que la falta es objetivo. tan grave. Es que aquí no se trata, Daniel, no se trata de, el punto aquí no es que le pongamos qué tan grave es la falta. Es Sino la actitud de la persona con respecto a arrepentirse. qué tanto la persona quiere arrepentirse, ¿cierto? Vimos, por ejemplo, en el ejemplo de David, pues el pecado fue bien grave, el pecado de David. A nuestros ojos el pecado de David fue bien grave, porque fue eso implicó fornicación, asesinato, de alguna forma mentira. Merecía la muerte. ¿Serio? Merecía la muerte de David. Entonces podríamos decir que eso en términos de jurisprudencia llama concierto para delinquir, eso fue concierto para pecar, ¿cierto? Sin embargo, a David le bastó ¿qué? Reconocer su pecado delante de Dios y arrepentirse delante de Dios, ¿cierto? Correcto. Cuando una persona en nuestra congregación tiene esa actitud, para de contar, ahí se acaba todo. El problema es cuando persiste, ¿sí? Pero nunca, nunca, nunca el objetivo de la disciplina, de la corrección en la iglesia, el objetivo final es tener una persona por fuera, sacar una persona del cuerpo de Cristo. La razón es muy simple. Ese no es el deseo de Cristo. Ese no es el deseo de Dios. Entonces nosotros tenemos que disciplinar, corregir, acorde a lo que la Biblia enseña. Entonces, yo sé que muchos, cuando se habla de esto, inmediatamente lo que dicen es, hermano, pero en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo ordenó que a ese pecador lo sacaran, lo tuvieran lejos para destrucción de la carne. ¿Sí? Y es cierto, fue la decisión de Pablo. Esa fue la decisión del apóstol Pablo. Sí. Sí, en parte. No, en parte no, es realidad.
Es lo que está allí. Pero, no se nos puede olvidar cómo termina ese mismo versículo donde Pablo dice, entrégueselo a Satanás para la destrucción de la carne. Por eso dije en parte. Ok, para que su espíritu sea salvo en el día de Cristo Jesús. Entonces nosotros, la disciplina, la corrección nuestra no puede tener como objetivo final el que sacar un hermano del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta allí? Sí, sí. Sí, amén. Sí, hermano. ¿Alguna Amén, amén. pregunta, alguna duda hasta acá? No, a ver. Ok. ¿Está claro como el agua o como la Coca-Cola? Como el agua. Cristalito. Bueno, afortunadamente no me dijeron que era claro como la Coca-Cola. Como el río, como Bueno, el río. Depende del río, hermano. No me asuste. Que no sea el Jordán, porque es muy sucio. No, en este momento cualquier río de Colombia con la cantidad de agua que está cayendo. Entonces, vengamos por acá. Vamos a compartir esto. Muy bien. Entonces, hemos visto hasta este punto la forma en que Pablo trató un caso de pecado en el interior de la iglesia. Muchas personas, muchos hermanos en las congregaciones han visto esto como, ok, esto es lo que hay que hacer siempre que hay pecado. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es lo que hay que hacer siempre que hay pecado? No, en No. absoluto. No siempre. Miren, hermanos, si nosotros analizamos analizando este caso de Corinto, Pablo estaba preocupado por dos cosas. Si bien a Pablo le preocupaba, le angustiaba el saber la situación de pecado de este hermano, había algo que estaba por encima de esa preocupación El y afectamiento a era la la iglesia. actitud de la iglesia. El afectamiento a la iglesia. ¿Dónde estaba el liderazgo en Corinto? ¿Cómo, Daniel? El afectamiento a la iglesia. Oh, yo Lo que creo, le afectaba esto a la iglesia. Por claro, eso, la esa santidad de la actitud, iglesia. esa tranquilidad, ahí sí, hermano Augusto, esa pasividad dañina y negativa de la iglesia en Corinto. O sea, no, pues aceptémonos tal y como somos. Tan bonito, ¿no? Eso suena hermoso. Pero yo creo que cada persona, estoy convencido que cada persona que se bautiza tiene un nuevo nacimiento para andar en una nueva vida, no en la misma vida que llevaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Amén. vamos a mirar acá, vamos a seguir mirando. Entonces, Pablo toma esa actitud. Pablo dice, esto es lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero después, Pablo exhorta a los hermanos a que separen al pecador de la iglesia. Y aquí pareciera, ¿dónde está esta cosita? Acá está. ¿Qué va a hacer? Pareciera, hermanos, que nosotros siempre nos quedamos acá, separando el pecador de la iglesia. Entonces empezamos a parafrasear y a citar textos bíblicos sacados de todo contexto. ¿Por qué razón les digo esto, mis hermanos? Porque es que es lo que nosotros hemos hecho por años, es lo que hemos hecho por décadas. Nosotros creemos, y aquí es donde está el problema nuestro. Sí, muy bien. El problema nuestro está en que cuando nosotros disciplinamos, primero, no estamos mirando nuestra vida. Entonces, por eso al hermano que cayó en pecado, duro con él, como digo yo, cual defensa uruguayo, con los taches del guayo para adelante, ¿sí? Si le alcanzamos a coger la pierna, que se vaya de tibia y peroné, Rayarle que se la haya pierna. fractura. ¿Cómo, hermano? Con los tacos, rayarle la espinilla. Sí, eso hay que ir a cortar. Si es posible, partámosle la tibia del peroné, ¿cierto? Vamos así, esa es nuestra actitud. Pero esa actitud tan sanguinaria muchas veces es simplemente la cortina de humo que nosotros queremos colocar. Queremos ser somos muy drásticos al momento de disciplinar al otro porque no queremos que los hermanos sepan cómo vivimos, porque no nos estamos mirando a nosotros. Entonces nosotros estamos colocando un juicio
por encima de la misericordia. ¿Y qué fue lo que aprendimos nosotros en la lección pasada? ¿Qué es lo que triunfa sobre el juicio? Misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, nosotros necesitamos es alcanzar ese equilibrio. Sí, hay cosas que tenemos que juzgar. Claro, claro, hermano. Yo no les estoy enseñando algo diferente a lo que la Biblia dice. Yo no estoy enseñando a decirle, yo no le estoy diciendo, ay, hermano, no, cuando hay pecado en la iglesia, miren para otro lado, cierren los ojos, miren para el cielo, no sé, distráigase. No, cosas que tenemos que decir. Venga, pero ojo, que las personas pecan con lo que la Biblia dice que es pecado, no con lo que yo me quiero imaginar, no con lo que yo me imagino. Hermano, es que yo me imagino que cuando este hermanito va a tal parte, usted se lo imagina. ¿El problema es de quién? ¿Del De él. hermano De o de usted que se lo está imaginando? El que tiene mucha imaginación. El que tiene imaginación. ¿Cómo, Hay que Daniel? bajarle El que la tiene mucha imaginación. imaginación. Que escriba cuentos. diga. Exacto. A ver. Ay, hermano, pero es que usted cree que ese hermano y esa hermana que se van por allá dizque evangelizar juntos, ¿eso alguna cosa tienen? Puede ser. Pero mientras no haya un hecho concreto, nosotros no podemos aseverar eso. ¿Por qué? Porque en ese caso, el que está cargado de adulterio, de fornicación, soy yo que estoy diciendo que ya los estoy poniendo a fornicar a ellos. Ellos, Ajá. Lo está ay, hermano, que etiquetando. es que no es prudente, que es que no es sabio, eso sería otra discusión. Pero de ahí a señalarlos solamente porque a mí me parece que no deberían de estar, no deberían de ir los dos. El problema no es de ellos dos. Ese problema es mío, bien mío. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer las cosas como la Biblia nos dice. ¿Sí? Entonces, pero nosotros nos quedamos ahí. Ah, no, es que Pablo enseñó que había que dejarlo fuera, había que sacarlo, porque no podemos dejar que se contamine la iglesia. Han querido nosotros, ¿cierto? Cierto. Pero también en este texto que estamos analizando de 1 Corintios capítulo 5, vimos cuál fue el propósito de alejarlo. En el texto dice entregarlo a Satanás. ¿Cuál fue el propósito? Que él sintiera que ya no estaba bajo la cobertura, bajo el amor de la iglesia, para que, no bajo el amor, no como bajo la protección de la iglesia, bajo el amparo, para que él dijera, oiga, me está haciendo falta algo y tengo que cambiar. ¿Sí? Tengo que cambiar, tengo que tener mayor cuidado con esto y tengo que volver. Porque al fin y al cabo, la disciplina va para eso. Entonces, si entregarlo a Satanás tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza pecaminosa del individuo. Entonces, cuando nosotros disciplinamos a alguien, cuando nosotros corregimos a algo, tiene que ser, o sea, el objetivo siempre va a ser destruir el pecado que está cometiendo esa persona, no destruir a la persona. ¿Sí me hago entender? uh-huh. Amén. Hermano, quizás hacer una pregunta, hermano. Por favor. ¿Cómo, hermano Augusto? Quizás hacer una pregunta con respecto al pecado del hombre en la iglesia. Estaba cometiendo incesto, ¿no? ¿Qué pena, hermano? No estoy entendiendo mucho. No era incesto porque no era la mamá de él. Sí, Pero cierto. estoy preguntando, ¿el hombre cometió incesto en la iglesia con la madrastra? No era incesto. Pablo dice que había fornicación, que era es una depravación sexual o un acto sexual, porque el incesto es cuando lo haces directamente con tus familiares. Esta era sangre, la madrastra. Con tu sangre. Uh-huh. Con tu sangre, exactamente. Hermano, quizás hay ahora, okay. el punto no es si era incesto o no era incesto, el punto era que era fornicación.
Hermano Correcto. Pablo, ¿qué ibas a decir? ¿Qué estás diciendo? Qué pena. No, es que no se sabe exactamente si era la mamá o, No era la mamá porque dice que era la esposa del padre. Claro, Era pero la indica, madrastra. indica que era la esposa del padre. Sin La embargo, Sí, madrastra. la mujer sin embargo, del padre. claro, las definiciones, categorizaciones que le podemos dar ahora ayuda. Sin embargo, lo que estaba pasando era el pecado, era fornicación. Eso era lo que estaba pasando y eso era el pecado grave. Si fue con la mamá, si fue con la madrastra, si fue incesto, si fue fornicación, únicamente el punto era la fornicación. ¿Sí? Entiendo, Hay ya necesidad entendí. o sea, no tenemos que, y a veces nosotros queremos como, no, hermano, entonces, ¿qué era? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Solamente pensemos un momento, ¿cuál sería la diferencia? Si era directamente la mamá y era incesto, o que fue con la mujer del papá que no era la mamá de él, sí fue con la madrastra. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cambiaría el pecado? ¿Verdad, No, hermano? Es más no. grave con la mamá. ¿Cambiaría el pecado? No, No, así no, fuera la novia, ¿no? Perdón, es más grave tener relaciones sexuales con la mamá que con la madrastra. Hermano, eso de que sería más grave, lo colocamos nosotros. Para el ¿Por qué? Señor, pecado es pecado. O sea, era un caso de fornicación y la iglesia lo sabía. ¿Qué es que era más grave si lo hacía con la mamá? Venga, no, esas calificaciones, esos estándares de si es de lo que es más grave, más cruel, más duro el pecado, lo hemos colocado nosotros. Dios es un Dios santo. Para Hermano, Dios, todo tipo de pecado es pecado. Pablo. no, quizás también para ver que dice ahí el texto santo, dice que ese pecado era tan grave que ni aún se hablaba entre los gentiles. O sea, el solo hecho de pensar eso ya era escandaloso. Era escandaloso. Un escándalo, y eso era un afectaba a la escándalo iglesia. incluso imagínense, era escandaloso para una comunidad pecaminosa como la de Corinto. O sea, ahí podemos ver la magnitud del hecho. Hermano, pero no lo hace. Perdón, y en el caso de las hijas de Lot. No, hermano. Y en el caso de las hijas de Lot en Sodoma y Gomorra, que las hijas se acostaban con el padre y tuvieron hijos. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien le está entendiendo y me puede decir si no lo estoy entendiendo? No sé si es mi internet. Él dijo que en el caso, de Sodoma y Gomorra, que las hijas de Lot se acostaron con el papá y tuvieron hijos. ¿Cómo se llama eso? No le entiendo, hermano. Okay. Va a tocar escribir yo le digo, por el chat. En el caso Okay, de Sodoma Ramón. y Gomorra. En el caso de Okay, Sodoma y Gomorra. En términos generales, es pecado. En términos ya definimos, pues es incesto, ¿no? O sea, así como se le ha denominado ahora en el siglo XXI, ¿no? Se le llama así, más o menos. Sí. 20, 19, las psicologías. Hermano, Okay. es que Pero el punto no es, o sea, no iba a dejar de ser grave si era incesto o no era incesto. Pablo está atacando, porque es que Pablo no dice, mire, Pablo en el texto dice muy claro, porque es conocido por todos que hay fornicación entre la iglesia, entre ustedes, y no cualquier tipo de fornicación, sino una que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Hermano Alejandro. El hermano Augusto está diciendo que en el caso del Antiguo Testamento entre Lot y sus hijas, es un caso aparte. Dios es Dios. No tenemos por qué condenar eso. Dios es Dios. Exactamente. O sea, hay que dejar eso a Dios. No, lo que pasa es que, a ver. Porque le está trayendo el caso de las hijas de Lot con Lot. ¿Sí? Pero fueron dos, eso es algo totalmente diferente. Sí. ¿Por qué razón? Porque las hijas lo que temieron fue de que eran las únicas personas, que ellas creyeron que eran las únicas personas que habían en la tierra. Y Dios lo permite. Sí, yo todo eso lo entiendo. Pero ¿es incesto o no es incesto? O dejar así como dice el hermano. No, porque Dios no las castigó. Dios no la castigó. Y tenemos que tener en cuenta que
Dios creó a Adán y Eva y ellos llenaron la tierra. Es decir, que inicialmente fue entre los mismos familiares. Ya fue cuando ya había más gente sobre la tierra que hay normas. De hecho, era común Y tuvieron, que un hombre tuviera a dos hermanas como mujeres o como esposas. El mismo caso de ¿Hasta Abraham. cuándo fue eso normal? El mismo Hasta caso el de Abraham. tiempo de Jacob. Hasta el tiempo de Jacob. Sí, Porque Abraham- cuando pasó lo de Lea y Raquel, Dios dijo, no más en mi pueblo, un hombre va a tener por mujer a dos hermanas. ¿Sí? Entonces eran cosas que se permitían, pero ahorita tenemos que enfocarnos nosotros es en lo que pasa en la iglesia. ¿Sí? Entonces, eso fue tan grave, era esa situación, entonces, pero Pablo nos dice que el objetivo principal de entregarlo a Satanás es la destrucción pecaminosa de la naturaleza pecaminosa del individuo, más no del individuo. ¿Sí? No podemos pensar nosotros. Y según el mismo texto, el propósito es que el espíritu sea salvo, es decir, que esa persona no se condene. Ahora, miremos ese propósito y miremos el actuar de nosotros, nuestro actuar. Cuando digo nuestro actuar, estoy hablando al actuar de las congregaciones. Hermana Angie levantó la mano. Hermana Angie. yo, ahí estaba manito. Sí, pues no Ya, levantó ya. la voz. Hermana Angie. Ahora el micrófono. Continúa. Ok, vamos a continuar. Entonces, nuestro actuar ha sido ¿qué? Destruir al individuo. No nos estamos preocupando por el alma de esa persona. Hay un texto que yo he parafraseado mucho y es el que dice el profeta. Si el justo se apartare de su camino. Vale, hermano Alejandro tratando de recordar. A ver, Ramón. Ezequiel 18, ¿Qué 20 a profeta dijo 21. eso? Ezequiel ¿Cómo? 18, 20 a 21. Sí, ve, ese es mi tío. Mi tío. Ezequiel 18. Vamos a abrir la Biblia en Ezequiel capítulo 18, que lo veo pertinente para que nosotros entendamos esto desde la antigüedad. ¿Cuál es el propósito del Señor? Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Miren el versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. No es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, no sé si es aquí mismo
en este capítulo de Ezequiel, pues en el capítulo 3, donde el Señor dice que el que lo haga volver, el que hace volver al impío, perdón, el que hace volver al justo, dice que si el justo se apartare de su camino y yo lo hago volver, él vivirá. Pero que si el justo se apartare de su camino y yo no lo amonesto para que vuelva, él morirá por su pecado, pero su sangre, es decir, su vida, demandará de mis manos. Es decir, ese difunto me lo van a cobrar a mí. Entonces el propósito no puede ser la destrucción espiritual de la persona que cometió pecado. Nunca el propósito de la disciplina ha sido la destrucción de la persona, sino la destrucción de la naturaleza pecaminosa. Eso fue lo que Jesús nos enseñó en el caso de la mujer adúltera de Juan capítulo 8. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con esta mujer? Restauró ¿Dónde están los que completamente. te condenan? ¿Ninguno te condenó? Yo tampoco. Vete y no peques más. Vete y no peques más, ¿cierto? Entonces ahí está lo que nosotros necesitamos aprender. No, el propósito de la disciplina no es que esa persona sea condenada, por el contrario, es que sea salva. Ok. Creo pertinente que analicemos unas enseñanzas de Jesús sobre nuestro actuar en estos casos. Y aquí, hermanos, sí quiero que nos conectemos, nos concentremos, porque es que, a ver, cuando yo analizo el tema de Corinto, o sea, la situación era bien grave, decimos nosotros acá en Colombia, había pasado de castaño a oscuro. ¿Sí? Y no es porque, no es el tema aquí de... Era muy grave porque se acostó con la mamá, se acostó con la madrastra, no era muy grave, era porque todo el mundo lo sabía y nadie estaba haciendo absolutamente nada. ¿Cierto? Por eso Pablo también toma esa decisión de entradita en el versículo 3 dice, yo ya juzgué ese caso como si estuviera presente y chao con él. ¿Cierto? Pero recuerden que nuestro objetivo siempre está en trazar bien las escrituras. Y yo no trazo las escrituras bien si tomo un solo texto o una sola historia. Tengo que mirar todo el cuadro. Y gracias a Dios, nosotros tenemos todo el cuadro porque tenemos la Biblia completa. No les falta absolutamente nada. ¿O qué le falta a la Biblia? No. A la Biblia lo único que le falta es que nosotros la leamos y la apliquemos. Pero de resto, como Biblia, como tal, pues, está muy bien. Está completica, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué dijo Jesús. Jesús se definió a sí mismo como el pastor que da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 14. ¿Quién nos puede hacer el favor? ¿Quién me puede hacer el favor de leer Juan 10, 14? No, ya la vi. Por eso no lo encontraba, que me enseñé a colocar puntos. ¿Cómo? ¿Alguien tiene Juan 10, 14? Juan 10, 10, 14. 14. Ay, Sí. usted, Luna. Ok. Ok, Oh, espérate. Buena Luna. 14, 11. Ay, no, estoy mal aquí. Ok. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ok. Muchas gracias, hermano. De nada. Jesús es el pastor que está dispuesto a dejar las 99 por ir en busca de la una que se extravió. Es el pastor que se llena de gozo cuando encuentra la oveja perdida y la toma en sus brazos, la cura y la regresa al redil, la regresa al hogar. Esas fueron las definiciones
o fueron las cosas que Jesús nos dice en diferentes partes del Evangelio de Juan, cuando él mismo se dice el buen pastor. Ramón. Tiene el micrófono apagado. Ya, quería agregar algo a este comentario de Juan, porque es que Pablo lo complementa por Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 20. Quiero invitarles a que leamos el versículo 34 y luego regresamos al versículo 26, porque cuando usted cita a Ezequiel, esto tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento y con lo que Dios ha querido y quiere de los que lideran la iglesia. Lo que no hicieron los sacerdotes y líderes espirituales que Dios tenía en el Antiguo Testamento, por eso fue que el Señor abolió todo esto y nosotros ya somos aquellos hombres o mujeres que debemos de llevar ese liderazgo. Ahí en Hechos 20, versículo 31 dice, ¿cierto? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y el versículo 26 nos dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? El versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo ya había enseñado todo lo que tenía que enseñarle a la iglesia de Cristo en Éfeso o a las iglesias que se iban formando en aquel lado del continente. Entonces, cuando se está hablando ya de los corintios, el pueblo de Corintio, la ciudad de Corintio se había enterado que en la iglesia de Cristo, que en aquellos que decían ser seguidores de Cristo, había esta clase de pecado. Por eso Pablo está juzgando, ¿sí? Y está diciendo, sáquenlo de la iglesia. O sea, la gente del pueblo tenía que enterarse que en la iglesia no se juega con el pecado, que en la iglesia es inaceptable que hayan hombres o mujeres pecadores sin dejar de corregirse. Por eso es necesario entender esa parte. Entonces, esto es lo que usted viene diciendo acerca de que Dios no quiere la destrucción del pecador, sino el pecado. Era una manera de hacerle entender tanto a la iglesia como a las personas que no eran de la iglesia, ¿sí? Que con Dios no se juega. Mire lo que recordemos el suceso de Ananías y Zafira. Ojalá el Señor los hubiera retirado, pero los fulminó inmediatamente. Entonces, mire que esas dos clases de disciplina, una que fue directamente de Dios y esta fue aplicada de otra manera para hacer entender a este hombre que posiblemente por ignorancia lo estaba haciendo, más Ananías y Zafiras no lo están haciendo quizás por ignorancia. O sea, hay muchas formas en que pudiéramos analizar estos pasajes, pero la verdad es que el propósito sí es salvar al pecador. Y en este caso, salvar a la iglesia y a una de las personas que se quieran acercar a la iglesia, que es ya Hechos capítulo 5. Entonces quería como hacer ese comentario, hermano. Gracias. Ok. Gracias, hermano. Bueno, entonces Jesús dijo que era ese tipo de pastor, ¿cierto? Ese pastor que busca las ovejas, el pastor que se siente alegre cuando encuentra una oveja. Qué pena, me salí. Cuando encuentra esa oveja que se perdió. Ahora, ¿por qué Jesús nos compara con las ovejas? Sí, pero hace una alegoría, nos da a nosotros la característica de las ovejas. ¿Por qué razón? ¿Qué creen ustedes que han escuchado, que han leído? Porque las ovejitas son más obedientes. ¿En Porque es serio? No somos muy obedientes. No, pues deberíamos de ser como las ovejitas. Porque es un animal frágil, necesita cuidado, necesita Es guiar. dócil. Dos, y bueno, pero volvemos a la pregunta y nosotros somos dóciles. Son mansas. Otra No vez va a somos decir la mansos. pregunta. Somos tercos. Dormidos, Ah, dormidos. nosotros somos mensos. Mansos no tenemos Somos Cabezones, tercos, entonces no somos como la oveja. No cabezones. me hagan que los compare. Lo que somos Porque que las somos ovejas mensos. escuchan al pastor Nos compara, Ok, vamos a con- mirar entonces, que siguen. vamos a mirar a ver qué. Porque necesitamos al pasado? pastor, pues. Las ovejas son animales muy distraídos y por ende se pierden con gran facilidad. Ay, pero es que usted le Ah, dice, sí somos. Claro, mire,
Las ovejas son, o sea, muchos animales de corral, ejemplo, las mulas, los asnos o burros, los caballos, tienen un sentido de orientación extraordinario. El caballo sabe llegar solo a la casa. No, ¿Sabían ustedes eso? Y unos que no, que agarran para otro lado. no. No. La otra vez había un caballo No aquí en saben el llegar a la parque. casa. ¿Cómo, Sí, mana? sí saben, pero cuando se quieren ir para otro lado es que se van por otro lado, pero porque quieren. Cuando se quieren ir. Sí. Pero que Son saben como- llegar a la casa, saben llegar a la casa. Como los perros también. Como los perros y los se gatos. pueden Hacerle una regresar. oveja disfrazada de Perros, caballo. los ¿Y cómo gatos. sabemos si lo hizo a propósito el caballo? Ah, Habrá pregúntele que al caballo. preguntarle. Entonces, pero las ovejas no. Mire, las ovejas son tan distraídas y tienen tan poco sentido de orientación Dice que no pueden ver a que más de si, 2 metros. que si pasara lo siguiente, aquí tenemos el redil, tenemos todas las ovejitas, ¿cierto? Y si en un movimiento muy rápido, una ovejita agachó la cabeza y empezó a comer pasto. Y cuando alzó la cabeza, no ve al pastor, no ve las otras ovejas, es una oveja perdida. O sea, ella no tiene el olfato del perro, no tiene el sentido de orientación que pueden tener otros animales, ¿sí? Los perros seguían ladrando, los lobos aullando. ¡Au! No, la oveja puede, ve, que te perdiste, mija, ya. Sí, llórelo, es una oveja perdida. Ojo, se le encuentra por algún uruguayo, algún argentino, porque termina siendo asado. Eso sí les aseguro que termina siendo asado. Nosotros somos igual de distraídos que las ovejas. Ahí es donde viene la comparación. Nosotros nos distraemos espiritualmente con cualquier bobada. Interna, externa. Cuando digo interna, interna en la congregación, externa en la congregación, propia, del predicador, de la hermana, del vecino, del vecino del edificio. Para nosotros todo es caótico. Nosotros nos distraemos con cualquier cosa. Espiritualmente hablando, nos distraemos y nos desanimamos por nada. Nosotros nos distraemos porque sí y también porque no. Entonces es ahí donde viene la comparación. Ojalá fuéramos tan mansos como las ovejas. Ojalá fuéramos tan... Digamos lo que son animales que se dejan engañar fácilmente. ¿Será que nosotros nos engañan fácilmente? Claro. No, no, hermano, ¿quién dice? No. ¿Quién dice? Que nosotros nos engañan fácilmente. Ay, no vean. Ustedes creyendo en que Cristo va a venir y ya vino. Pues si a nosotros nos dicen eso no nos preocupa mucho, pero ese era el chiste que le contaban a los cristianos en el primer siglo. Ay, ¿cómo así que ya vino y no me llevó? Ay, ¿cómo así? ¿No? Pero Pablo, venga, el Señor va a venir, espere. No es así. Engañado, Y a nosotros nos engañado. engañan. Y Satanás nos engaña con una facilidad. Pues porque nosotros la ponemos de carnita de cañón también, pero nos engaña con una facilidad. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros no estamos yendo a la fuente. Nosotros no estamos conectados con Jesús. Y cuando no estamos conectados con Jesús, pues van a pasar ese tipo de cosas. Miren, ¿saben qué es lo más chistoso? Y es chistoso, porque primero creía que era paradójico, pero ahora es chistoso. A ver. Más chocolate, chocolate. Los hermanos quieren ser espirituales. Vivir una vida como le agrada a Dios. Pero no oran. No leen la Biblia. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Cuénteme cómo le van a hacer. No se reúnen. No se reúnen. ¿Cómo le van a hacer?
Como dicen los españoles, Dios no coja confesados. Que la muerte no agarre confesados, eso es cierto, ¿sí? A ver, ¿cómo le hacemos? Entonces, como estamos en eso, a ver, nosotros queremos, ay, mi hermano, yo quiero tener buenos pensamientos, pensamientos que sean, que rechacen todo lo que tenga que ver con las tinieblas, pero ¿de qué alimentamos nuestros pensamientos? Viendo, leyendo, escuchando una cantidad de materiales cargado de las maquinaciones de las tinieblas. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Deme la fórmula, no la he podido, no la conozco. Porque nosotros queremos agradar a Dios siendo bien mundanos. Pero hermano, es que yo lucho por agradar a Dios. ¿Qué tanto estamos luchando? A ver, vamos a ver, volvámonos serios. Volvámonos serios. Seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Qué tanto estás luchando? Porque es que decir, ay, yo quiero agradar a Dios. Conocí a alguien que una vez dijo, ¿sabe qué? Es que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y es cierto. Nosotros queremos llegar al éxito sin pasar el proceso. Hermano, alguien también dijo, todos quieren ir al cielo, pero no quieren ir con Jesús. Ah, bueno. Eso está bueno. Sí, sí, eso está bueno. A ver, es que nosotros somos así. Miren, leí en estos días, no sé si la historia es verdadera, que Bill Gates entró a un restaurante, comió y dejó una propina. Y la propina que dejó fueron $5. Entonces el mesero lo miró como extrañado. Entonces Bill Gates le pregunta qué pasaba. Entonces él le dice, mire, su hija viene a este restaurante y cuando ella viene, deja $500 de propina. Y usted viene hoy y deja 5. Y Bill Gates le dice, sí, tenés toda la razón. Lo que pasa es que mi hija es la hija del hombre más rico del mundo. Yo soy hijo de un leñador. Siempre estamos mirando el éxito, pero nunca estamos mirando el proceso que hay que pasar. Hermano, es Dios de lo que Nosotros tiene. decimos, No, ¡ay! Qué bueno ser como el hermano fulanito. Ay, es que el hermano fulanito es tan espiritual, es tan querido. No, y al hermano fulanito todo le sale bien. Y no, eso es una belleza. Ese hermano transpira a Cristo. Qué chévere ser como el hermano fulanito, ¿cierto? Cuando sea grande. Vaya, pregúntele al hermano fulanito cómo fue su proceso. ¿Cuánto tiempo de ayuno? ¿Cuántas noches de insomnio? Luchando con, discúlpeme la expresión que va a utilizar, luchando con sus propios demonios. Luchando consigo mismo. Dominando su carne. Permitiéndole al Espíritu Santo que domine su carne. Y es que no es un ejercicio fácil. Para nada es fácil. Entonces, nosotros queremos estar allá, pero así. O sea, yo quiero estar allá, viviendo bien mundanamente. No, pues así tan fácil, ¿no? Así no funciona. Entonces, por eso es que el Señor nos compara con las ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente nos dejamos engañar. Las ovejas no encuentran el camino a casa con facilidad. Nosotros muchas veces tampoco encontramos el camino a casa. Entonces, estas son las mismas razones por las cuales Pablo anima a los corintios a que perdonemos y restauremos el pecador, que no sea consumido de mucha tristeza. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza,
no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿De qué está hablando Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 2? O más bien, ¿de quién está hablando Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 2? Vicario. De ese que le había Hermano. causado gran tristeza a él y a la iglesia en general. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia, venga, ¿qué pasó con el muchacho? Ah, no, Pablo dijo que lo entregáramos a Satanás. Allá lo entregamos a Satanás, allá lo está adobando, chimichurri por un lado, pimientica negra recién molida. Ahí lo está asando y lo lleva el hombre ahí, lo voltea cada tantico para que no le queme mucho. No funciona. Pablo le está diciendo, ya fue el tiempo. Ahora es el tiempo de que ustedes le perdonen. Y esa es la parte que nosotros no hemos podido aprender. Porque es que la disciplina tiene que llevar consigo una alta dosis de perdón. Y misericordia. Dentro del perdón va a entrar la misericordia. Pero tiene que entrar una alta dosis de perdón. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Que nos quedamos solo en la disciplina y ahí nos vamos a quedar hasta el día de hoy. El próximo martes vamos a darle fin a esta parte para ya entrar en la recta final del curso también. Pero el próximo martes vamos a hablar de esa partecita que se nos olvida 2x3 y es el perdonar. Es el perdonar. Ramón, muy rápido porque ya son las 32. Bueno, no, pues solamente siguiendo la lectura que usted está acabando de hacer, hermano. Dice el versículo 8, por lo cual os Moncho. Sí. Esa es la clase del martes. Te dice. No se adelante, hermano. Dios les bendiga. Le va a asesinar el tema. Muchas gracias, qué pena. Pero es lo que vamos a seguir desarrollando el martes. Listo. Vamos a hablar de eso, de cómo tenemos que perdonar. Muy Disciplina bien. sin perdón no funciona. Amén. Todos los que hemos sido padres, ¿cuántas veces hemos castigado a nuestros hijos y entonces que ya nos quedamos enojados con ellos el resto de la vida? Con amor, con amor. Amén. Sí, con amor y todo eso, pero hay que perdonar. Desde eso vamos a hablar el próximo martes. Hermanos, muchísimas gracias por la atención, por estar aquí. Y una sola cosita, hermanos, para terminar. Una sola cosita para terminar. Así como somos tan juiciosos de conectarnos a esta sala de reunión, no se les olvide mantener esa conexión activa con Dios. Amén. Bendiciones. Amén. Los quiero mucho. Gracias. Gracias. Bueno, también quería, buenas noches, Dios nos siga bendiciendo. Gracias a Dios por cada uno de nosotros aquí presentes. Se ve joven. Le pido el permiso al hermano Daniel para decir algunos anuncios. Sí, de una vez termine también con la oración, hermano. Bueno. Daniel, para la grabación. Por favor. Mañana tenemos algo especial.